Cuando pienso en la suerte que tengo de poder estar compartiendo este espacio llamado Totem Live con todos ustedes, no me puedo creer lo afortunado que soy. Lo afortunado que soy de poder compartir este espacio con personas sumamente inspiradoras, talentosas, generosas, que aportan y que contribuyen con parte de su valiosísimo tiempo a poder aportarles a todas las personas que nos acompañan, totemitas de los 5 continentes, para poder absorber y después accionar muchos de los importantes conceptos, sugerencias, recomendaciones, consejos que nos dan muchos de los, bueno, todos los invitados que pasan por Totem Live. Hoy me voy a dar uno de esos banquetes emocionales, teniendo como invitado a una de las personas que más estimo y que más admiro, tanto a nivel personal como profesional. Así que sin más preámbulos, quiero darle la muy cordial bienvenida a mi estimado y admirado Emi Carlock, que se conecta completamente en vivo desde la capital de los Estados Unidos de América. Muy bienvenido, Emi. Muy buen día, Andy, querido. Qué alegría y qué honor poder ser recibido aquí y platicar, charlar un poco contigo y con toda tu audiencia, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. No, es un momento de felicidad y de regocijo. La verdad que ya cuando estábamos empezando a entrar en calor, antes de darle a transmisión en vivo, dije, uy, qué pena que todas estas personas estén perdiendo todo lo que estamos conversando. Así que, damas y caballeros, Emi Carlock, ya lo irán descubriendo a lo largo de este episodio número 21 de Totem Live. Y como no podía ser de otra manera, vamos a empezar con una hermosa tradición que hemos instaurado en esta tercera temporada, que es preguntarle a nuestro invitado quién es nuestro invitado. Emi Carlock. ¿Quién es Emi Carlock? Bueno, ¿quién soy yo? Te puedo decir, antes que todo me parece que soy una persona muy afortunada. Yo me considero una persona que, por lo menos en este punto de mi vida, que siento que soy una persona que ha tenido la fortuna, digamos, de tener a su alrededor gente y situaciones y experiencias y una profesión a la cual disfruto, ¿verdad? Siento que soy una persona que se entusiasma mucho con las cosas pequeñas de la vida, se entusiasma mucho con los detalles, con el estímulo intelectual que me gusta, digamos, de cada día, el cine, la literatura, la música. Y obviamente también el fútbol tiene que estar por medio, el golf y sin duda alguna el grupo de amigos y la gente que tengo a mi alrededor, ¿no? Me siento una persona afortunada, con muchas ganas de comerse el mundo cada vez que puedo y bueno, apreciando estos momentos con la compañía de mis amigos y la gente que quiero. Eso me parece que podría describirme de alguna forma, ¿no? Qué grande, Emi. Sabes que me acabas de cambiar el paso porque iba a ir para un lado y ahora voy a ir para el otro, porque cuando me dijiste comerme el mundo, obviamente la analogía tenía que ver con lo profesional, por un lado, pero también sos un tipo que le encanta la buena comida y la buena bebida, sos un tipo que valora mucho, Sí. no lo que es el tragar, sino el disfrutar, Sí. y de alguna manera a mí me encanta cuando compartís esos espacios de placer, ¿no? Porque ahora me comentabas que estás metido en un proyecto enorme, que te está demandando una cantidad de horas increíbles, pero ¿qué lugar ocupa el placer, el comer, el beber, el comerse la vida o el mundo, no desde lo profesional, sino desde lo personal, en tu agenda, en tus prioridades? Bueno, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Yo creo que algo muy importante, por lo menos en mi vida, y quizá desde pequeño tuve la fortuna de sabernos entrar a la mesa, de saber apreciar los platos, de poder degustar los tiempos y obviamente la vida. ¿Qué es eso? Para mí es una enorme motivación, ¿verdad? Estoy acá trabajando ahora, como te dije, y lo estamos platicando anteriormente, en un juicio, ya lo platicaremos con más calma, que es súper demandante, trabajamos 14 y 6 horas por día, es súper intenso para poder llegar a presentar un juicio, en este caso una audiencia, pero me doy un tiempo en cuanto puedo, busco con anterioridad algunos lugares, investigo un poco porque tengo una oportunidad y voy y pruebo, digamos, me encanta sentarme en un buen lugar, tener una buena copa de vino y me gusta conocerlo además, me gusta aprender y tratar de memorizar lo que hago si dentro de lo que uno puede
Y sí, la comida es además un centro. Yo creo que todas nuestras grandes experiencias de la vida vienen alrededor de la comida, yo creo, ¿no? Entonces, los viajes que hacemos, los viajes de trabajo personales, al final del día, las grandes memorias vienen de esas situaciones donde nos encontramos alrededor de una mesa, charlamos, el menú que degustamos, el vino que probamos, el whisky que tuvimos la oportunidad de probar, y la conversación que promueve eso, ¿no? Yo creo que son los momentos, para mí, en general, en la vida más memorables. Bueno, me gusta mucho y lo sigo, y tengo la fortuna de tener gente como tú y como yo, sí, mucha gente que me suplen ideas y lugares, conexiones, y es un privilegio, ¿no? Qué grande, Emi. Totalmente, me encanta lo que compartís. Me preguntaba mientras decías esto, aunque vos vivís en Estados Unidos hace ya 2 décadas, Sí. más o menos, naciste y creciste en México. Para mí, uno de los 3 o 4 países con una gastronomía más memorable, identificable, reconocible, admirable del mundo. Y muchas gastronomías dentro de México también, ¿no? Pues no es lo mismo Oaxaca que Guadalajara, quizás, o Ciudad de México que Monterrey, no sé, León, Guanajuato, lo que fuese. ¿Hay algo de ese comer, compartir, celebrar de cuando vivías en México que se quedó por ahí? ¿O eso va más por cada casa, cada barrio, cada familia? Bueno, tiene muchas cosas que ver. Sí, o sea, la comida es importante en México, es súper importante, pero eso no quiere decir que todo el mundo sepa o aprecie comer de la misma forma, ¿no? Lo que sí se acostumbra mucho en México, y eso es algo, una herencia, digamos, muy española, que es la sobremesa, ¿no? Decía Joaquín Sabina que lo que más le gustaba de México es que México es el único país donde la sobremesa es más larga que en España, ¿no? ¿Verdad? Y es cierto, sí, pero además en mi familia, en mi grupo, sí, siempre tuvo mucha prioridad el sentarse a la mesa, sentarse por largas horas y degustar todos los procesos de ese recorrido que es sentarse a la mesa, reunirse, que empiecen a llegar, digamos, los platos en la hora que tienen que llegar, ya sea en casa o en un lugar, y bueno, las conversaciones que se dan, eso hasta el café, el postre y todo lo demás, pero por otro lado, sí, México es un país súper extenso en comida y lo dices muy bien, no es lo mismo comer en Monterrey que en Mérida, no es lo mismo comer en el norte de la Ciudad de México como en el sur de la Ciudad de México. Es complejísimo y el menú es hiper amplio, y en cada zona que te encuentras pruebas diferentes cosas, diferentes, y bueno, estuve el fin de semana pasado en México, por ejemplo, ¿no? Fuimos a una boda en la Ciudad de México. Venía la novia de mi hijo, que nunca había estado en México, entonces le íbamos a dar la vuelta y fue una degustación. Hay cantidad de restaurantes en México que tienes que reservar 6, 3, 4, 5 meses antes. Todo lo tenía estructurado así porque teníamos tiempo muy pequeño. Y bueno, es un placer. Lo que tuve que llegar es llegar a Estados Unidos a desintoxicarme casi de la cantidad de comida y buena bebida que hay, ¿no? Pero sí, es un país muy, muy rico en comida, ¿no? Qué bueno, Emi. Emi, estaba también imaginándome, durante muchos años tuve la suerte de trabajar con uno de los mejores diseñadores que vio la Tierra, que es Ken Cato, el australiano Ken Cato, un diseñador increíble. Él tenía en su casa en Australia una bodega de, no me acuerdo si eran 2.000 o 2.500 vinos. De hecho, tenía un contenedor entero. Y siempre que hablábamos de comer, él decía, si tú comes pero no bebes, eso no es comer, porque comer es comer y beber todo junto, ¿no? Y de alguna manera también cuando tú comes bien, y es esa combinación, ¿no?, de una comida que se conecta bien con una buena bebida, con un buen ambiente, con una buena charla, con una buena experiencia, con un buen lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, eso también es diseño. Y quería traer este recuerdo a mi admirado Ken Cato y a este espacio de comida y bebida para llegar al mundo del diseño, que es algo que desde chiquito también mamaste, ¿no? Sí, claro, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, mi mamá trabajaba, cuando estaba yo chico, mi mamá tuvo una imprenta durante unos 20, 25 años, obviamente en unas circunstancias mucho más diferentes a las que tenemos hoy en día, ¿no? Digo, mi mamá fue de las primeras que tuvo unas computadoras para hacer
me acuerdo la versión 1.0 de Photoshop y de Illustrator, que era Aldus en ese entonces, no era ni siquiera Adobe, que eso fue absorbido posteriormente, donde había que poner el software, una serie de floppies, en un monitor monocromático, y era súper primitivo. Yo estaba muy chico y todo eso lo vi de pequeño, ¿no? Y sí, bueno, hay un cierto gusto artístico, visual, compositivo que uno puede tener o no tener. Después puede uno desarrollar eso a través de, obviamente, la academia y estudiar y observar, pero sí, hay un instinto natural que tuve yo creo desde pequeño en los espacios visuales, ¿no? En el diseño, en el concepto, ¿no? Después, bueno, me fui a estudiar, como dices tú, crecí en la Ciudad de México, luego me fui a estudiar a Puebla, en la Universidad de las Américas en Puebla, y ahí tuve la fortuna de estar en un momento así como muy importante donde una serie de personalidades que se reunieron. Fui muy afortunado en ese momento y la directora de la carrera trajo gente importantísima, o sea, profesores de la Universidad de Lausana, de la Universidad de Diseño de Basilea, de Yale University, de Rhode Island School of Design, gente de Holanda. Fue muy, muy enriquecedor. Toda esa parte, digamos, formativa, visual, con un amor profundo a la tipografía, a los serifs y sans serifs y la composición editorial, por ejemplo, ¿no? En fin, un gusto visual, pero como dices, todo va de la mano, todo va de la mano, nada es, digamos, no son islas remotas, sino son ciudades interconectadas. ¿Qué es esto? El arte alrededor del diseño va totalmente de la mano, ¿no? Y el vino, como lo dices, efectivamente va de eso también. Y la música y el cine y todos estos componentes alrededor te dan digamos, te alimentan tu capacidad de diseño o tu habilidad para resolver ciertas cosas del diseño, ¿no? Pero bueno, sí, estudié diseño gráfico y luego di un cambio muy radical, pero ese es otro. Es otro capítulo. Es otro capítulo, pero en cuanto al diseño, finalmente, ¿no? Porque hoy en día muchas de las profesiones que nosotros conocemos y tenemos son en realidad una interrelación de profesiones. El mundo cambia, las necesidades cambian, los usuarios aprendemos a consumir de manera diferente y eso nos lleva a ser híbridos profesionales, ¿no? Fuera de los clásicos abogado y médico, ingeniero, tenemos, bueno, ingeniero hay muchos híbridos, pero bueno, donde tenemos que mezclar, interrelacionar disciplinas para poder, digamos, adaptarse a un mundo que requiere algo diferente, ¿no? Y me encantó, Emi, me encantó el recorrido que comentabas y me encantó esto último también, esta interrelación de cosas diferentes, de disciplinas diferentes. El mundo cambia y hay que seguir cambiando con el mundo, ¿no? A veces no matando lo viejo, pero haciéndolo evolucionar y transformar. Quería consultarte sobre grandes diferencias en el diseño, en tu actividad, desde aquel Emi estudiante a este Emi hoy profesional, súper consolidado, admirado, reputado, que va por todo Estados Unidos trabajando y aportando valor. Bueno, algo muy importante. Yo salí un poquito del área de diseño tradicional como yo lo conocía, ¿verdad? En el 96 me ofrecen trabajo aquí en Estados Unidos en una agencia de diseño en la cual yo me entrevisto pensando, bueno, acepto una entrevista pensando que es iba a estar yo como director de arte en una agencia de diseño tradicional, como yo la conozco, con ganas de poder aplicar todo mi conocimiento. Y me encuentro con que en realidad no era así, ¿no? Lo que ofrecían era visuales y apoyo y comunicación visual para la corte, para juicios orales, lo cual yo viniendo de México no entendía a qué se referían eso, porque en México los procesos son a través de un juez, son por escrito, ¿verdad? Y es muy diferente a lo que se hace acá. Acá se le da una oportunidad a través de un juez, a través de un jurado o a través de un panel de arbitraje de presentar evidencia y decidir en base a una presentación oral.
Entonces, eso es lo que se dedicaba a esta compañía. Y yo tuve un momento ahí de situación en la vida que te cambia para siempre. Acepté probarlo, estuve ahí un par de meses y me di cuenta que en realidad era bueno para eso en concreto, aunque no era lo que yo buscaba, era algo muy interesante. Lo que yo hago ahora es, no solo es el diseño tradicional, pero es diseñar información que pueda ser entendida por un grupo de personas que tiene que tomar una decisión en una disputa comercial, ¿verdad? No criminal, porque a veces la gente piensa que vamos a hablar del muerto, del asalto al banco, y como parece una película de acción, pero no, en realidad no, lo que nosotros hacemos es un poquito más aburrido en ese sentido, pero intelectualmente muy, muy enriquecedor, son disputas comerciales, son disputas donde dos entidades tienen un desacuerdo en algo, nadie tiene una verdad, digamos, absoluta de la situación, y se presenta ante un jurado, ante un juez, los dos casos. Entonces hay dos presentaciones, una de cada lado, y hay una competencia feroz por persuadir a un grupo de personas que, sin el conocimiento a fondo que se tiene del caso, van a tomar la decisión y el destino económico de esto, porque al final del día es económico, no es criminal, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, yo tuve que adaptar mucho el diseño mío a un medio distinto. Y para eso me parece que es súper importante. Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos una presentación, en todo caso, es conocer a nuestra audiencia, ¿no? Yo creo que lo primero, el paso uno básico, tenemos que saber a dónde vamos a hablar, a quién se lo vamos a presentar, qué es lo que sabes, o sea, y bueno, en este caso, el juicio, el jurado, dónde va a ser, en qué ciudad, no es lo mismo presentar en Washington, D.C., donde estamos ahora, que presentarlo en un pueblo rural en Ohio, donde estuve el año pasado 4 semanas, por ejemplo, en un lugar remoto donde no había, digamos, el nivel educativo es diferente, el acceso es distinto, lo que la gente absorbe y lo que ve en la televisión. Entonces, esto que hacemos nosotros, yo tuve que hacer algo mucho más pragmático, pero evolucioné a consultoría también. Yo doy una consultoría donde no solo diseño información, sino además ayudo en la parte de la presentación, ¿verdad? Ayudo en este ejercicio de persuasión que tienen que hacer los abogados para poder comunicar. Ayudo a simplificar ideas y conceptos comerciales complejos y tratar de ponerlos en un punto donde primero lo entienda yo. Si no lo entiendo yo, no puedo. Y después poderlo, digamos, simplificar aún más para podérselo presentar a alguien. El momento que a diferencia del diseño también tradicional, donde, bueno, ha habido una prisa hoy en el diseño también, ¿no? Eso yo creo que ha cambiado mucho en general el diseño, Andy. El diseño por naturaleza es comunicación, ¿verdad? Es comunicación visual y la comunicación, por ende, lleva información. A más información, mayor comunicación, más confusión, más desinformación, más de todo. Pero hay más información hoy en día, mucho más información. Entonces, el diseño se ha vuelto más rápido también. Diseñamos para momentos breves, diseñamos mucho para momentos que tienen que captar un momento en particular y pasamos al siguiente. Entonces, la gente está acostumbrada a esto. La gente o nosotros nos acostumbramos a ver rápido las cosas, a veces a no adentrar y profundizar en las cosas, sino a consumir, pasar, avanzar. Y es un poco lo que hacemos en la corte también, que es una especie como de marketing es muy esporádico, muy rápido en la corte. Tenemos un momento, se presenta algo y se pasa y se olvidó. Y eso no existió más. Todo lo que te llevó horas de hacer se fue. Y tú esperas, que es el objetivo, que tu audiencia en ese momento pues haya entendido las razones del por qué decidiste hacer tal cosa, por qué tu compañía decidió hacer esto, o por qué la otra compañía tomó mala decisión en cuanto a esto. En fin, ese mensaje es muy rápido y sí pasamos por una aceleración de información. Y el diseño, obviamente, a veces tiene que ser muy pragmático para poder alimentar, digamos, esta vorágine de información que hay, ¿no? ¿Verdad?
pero al mismo tiempo me parece que esto, algo positivo que trae es simplificación en el diseño. El diseño es mucho más simple de lo que era antes, ¿no? Yo soy muy fan de Mad Men, por ejemplo, ¿no? La veo y la reveo y me encanta verlo. Y veo digamos, la parte de mercadotecnia tradicional que se hacía, donde había que explicar las cosas. Hoy en día no se explican las cosas. Hoy en día le quitamos el nombre a las cosas. Hoy hacemos simbolitos nada más. Y dentro de todo eso también se prostituye el diseño también, se me pregunta. Y estoy yendo de un lado para otro, pero es cierto. Acabo de ver ayer que salió, o esta semana, la nueva sistema de streaming de Max, que cambió HBO, que es algo de branding incomprendible, que el producto más valioso que tienes le dices a tu audiencia que en realidad no es tan importante, que se lo vas a poner en la portada atrás y le quitas el nombre. Pero no solo eso, hacen un diseño de verdad de parvulitos, o sea, terrible, con un diseño azul turquesa, le quitan el morado tradicional, le quitan el nombre de HBO. Esa simplificación de diseño, de pensar que la gente necesita algo simple, también lleva a corromper el diseño en sí, a restarle valor a veces. Para mí, yo lo que vi esto esta semana, dije, esto es restarle valor a una profesión, es decir, a un concepto. Se vuelve algo simplificación por simplificación, no un objetivo, no una manera de transmitir, digamos, algo diferente a una compañía, sino una prisa por adaptarse, ¿no? Y esa prisa normalmente lleva a malas decisiones, ¿no? Qué grande de mí. Me fui por Muy todas bien. partes. Pero... No, muy bien. No, muy bien. Abriendo la cancha y después cerramos la cancha. Hablando de cancha, quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando desde tantos lugares, personas queridas y admiradas como Dami, desde Tampa, o Fer, desde Buenos Aires, queridos mundialistas también, que nos acompaña a esta interesantísima charla con Emi. Emi, bueno, todo lo que dijiste está súper interesante. Voy a intentar hacer una especie de despiece de todo lo que dijiste y a ver si podemos ir entrando en algunos de esos capítulos. Hay tres que se me vienen a la cabeza, voy a hacer un 3 en 1. Sí. El primero es, dijiste algo súper importante, el diseño, ¿no? Antes de presentar el diseño tenés que entender a tu audiencia, a quién se lo vas a presentar, cómo lo vas a explicar, cómo vas a sobresimplificar algo que es demasiado complejo para que te entiendan, ¿no? Y la primera pregunta en este ámbito está relacionada con una de las grandes amenazas que bueno, la llamamos amenazas porque estamos viendo la parte mala y no la parte buena, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y dicen, bueno, la inteligencia artificial será capaz de agarrar y entender al ser humano para hacer estos diseños y entonces nos sacarán el trabajo. El otro día había un meme dando vueltas por ahí que decía, para todos los que trabajan en el mundo del diseño, la inteligencia artificial no va a ser una amenaza, porque para que la inteligencia artificial haga un buen diseño necesita un brief claro y definido, y eso no existe. Los clientes no saben dar un buen brief. ¿Cuál es tu visión sobre la primera de las tres, que es inteligencia artificial, diseño y el futuro de los diseñadores? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial nos va a afectar a todos eventualmente. Tarde o temprano nos va a afectar para bien y para mal, ¿no? Como lo ha hecho, digamos, toda la parte... Ayer platicaba esto precisamente. Las tecnologías tardan mucho en adaptarse, ¿no? ¿Verdad? Muchísimo. Hoy en día nosotros estamos viendo, fíjate, que estoy conectado a una televisión con un cable HDMI que tardó 20 años en llegar porque había un VGA antes, y así nos vamos atrás. Tardan mucho las tecnologías en adaptarse, por lo menos en volverse, digamos, para el consumidor, donde pueden ser consumidas y adaptadas a todo el mundo. Es decir, platicaba con Damián, que lo mencionabas mucho, bueno, lo mencionabas ahora recientemente, me comentaba que las cosas en medicina es lo mismo. Algo de tecnología tarda 10, 15 años en que sea accesible, digamos, al público en general, ¿no? Toda esta tecnología que nos lleva aquí, yo no creo que con la inteligencia artificial sea una excepción. Yo voy a hacer lo mismo. Va a ser un proceso súper lento y muy largo y tedioso, del cual va a entrar en ciertos baches donde no va a haber nada y luego va a volver vivo hasta que se vaya formando como Godzilla, digamos, en todo que porque eventualmente nos va a afectar a todos o nos va a beneficiar a todos. Claro.
creo también que hay una parte, como esto, lo del diseño es muy importante, ¿no? Una vez en México fui a dar una plática para PricewaterhouseCoopers, que, bueno, PwC, que antes me prohibieron decir PwC y ahora usan PwC, pero bueno. Donde me hicieron una pregunta, me dice, ¿qué es la parte más difícil de tu profesión? Y yo me quedé atorado y no supe qué construir, y me quedé pensando y dije, no, ¿sabes qué? Sí sé lo que es. La parte más difícil de lo que hago, y eso te debe pasar a ti también, es cuando mi cliente no sabe lo que quiere. La parte más complicada que tengo es cuando mi cliente no sabe qué busca, entonces yo no sé qué buscar. Y esa Claro. parte es muy complicada. Entonces, la inteligencia artificial, lo mencionaste muy bien ahora, llegar a esa parte me parece que va a ser un poquito más complicado. Nos va a ayudar y beneficiar en ciertas cosas, sí lo creo. Nos va a ayudar a poder hablar a la computadora, a poder mover las manos como en Minority Report, ¿verdad? Y sí va a haber situaciones así en el futuro, yo creo que sí, pero va a tardar mucho, es un proceso muy lento. También creo que obviamente lo que estamos expuestos en todo esto es, dices, todo un reemplazo. En ciertas áreas nos van a reemplazar, claro que sí, como se hicieron todas las maquinarias y digamos, en los últimos 30, 40 años, que son ensambladoras que sacaron a un montón de gente del trabajo porque lo hace mucho más eficiente. Sí creo, pero eso sigue siendo un trabajo más mecánico y programable. Esto es un trabajo más de interpretación. Sí nos va a afectar. Tenemos que esperar, digamos, el olaje a que venga de vuelta, pero sí va a ser un proceso largo, ¿eh? Y el diseño y mi profesión, yo creo que sí se va a afectar. Yo lo creo que sí. Yo creo que en algún punto, en el futuro, un abogado va a poder llegar a la corte y en vez de pedirle a Emilio o Andy que ayuden con tantas cosas, va a decir, muéstrame tal cosa, muéstrame el otro, es una gráfica con tal y tal. Y sí creo que va a ser. No sé si el resultado sea bueno inicialmente, como que digo, para que haya un resultado bueno van a tardar 20 años, pero puede suceder, sí. No, la parte creativa es difícil de reemplazar, creo yo. Pero lo que hemos visto ahora sí es medio preocupante de repente. ¿Por qué? Porque se hacen cosas que parecen totalmente reales o ciertas y son puestas a disposición y criterio de una base de datos, en realidad. No sé si es mejor o peor eso todavía, es muy temprano, pero bueno, se nos viene, pero lentamente. Hay que ir viendo, estoy de acuerdo, Emi. Creo que desde que la idea llega al mercado y se masifica, siempre hay un montón de tiempo. No sé qué decirte, en el año 2016 creo que fue, 2015, me acuerdo que estaba en una comida con el director general de una compañía muy, muy importante y su mano derecha, y estábamos hablando de las neveras, de las heladeras, como se dice en Argentina, inteligentes, ¿no? Y decíamos, bueno, esto es un cambio total porque ya no hay que ir más al supermercado porque la propia Smart Nevera, cuando vea que nos quedamos sin leche, sin tomate, sin carne, sin fruta, hará el pedido por internet porque estará conectada, será parte del Internet of Things. El supermercado o la tienda de barrio recibirá el pedido, nos lo entregarán con esos carritos autoconducidos. Nosotros tendremos una casa inteligente que abrirá la puerta para permitir entrar solamente al carrito inteligente, se meterá en la nevera y se irá. Y me acuerdo que este señor me dice, Andy, mira, imaginemos que en España hay 47 millones de habitantes, ¿sí? Y muy por lo bajo hay 15 millones de neveras, ponele. Eso no lo vamos a ver hasta dentro de 20 años. Y ya pasaron 7 u 8 y casi no hay neveras inteligentes. O sea que 1000 por 1000 de acuerdo con lo que acabas de decir. Lo otro que quiero preguntarte en esa apertura de tu respuesta anterior es verdad que hay muchas marcas que siguen modas de diseño sin quizás prestar demasiada atención, quizás puestas en manos de malos diseñadores o un sinfín de razones o argumentos. Pero, por ejemplo, Burberry's nos sorprendió a todos cuando primero mata a su épico y reconocible hombre a caballo, ¿no? Con la armadura, el típico knight, caballero, y ahora este mismo año finalmente alguien entró en razón y dice, no, si esto era lo único reconocible que teníamos, vamos a revivirlo, ¿no? Y lo traen de vuelta, ¿no? Sí. ¿No crees que es un poquito esperanzador ver que hay gente que se da cuenta de que fit in no es mejor que stand out?
No, totalmente, ¿no? Cuando dices, sí, Berto, pensé, claro, quieres correr al cantante de tu banda porque piensas que lo puedes hacer tú y cuando te das cuenta ya es muy tarde, ¿no? Suena terrible, pero sí, sí, mira, hay una urgencia también a veces por dar imágenes distintas en un mundo más moderno. El mundo cambia, ha cambiado muchísimo y va cambiando a velocidades muy rápidas. Desde hace 30 o 50 años para los 60 en adelante empezó una evolución muy rápida de cambio de información. Obviamente la tecnología en sí nos cambia mucho la forma de pensar en el diseño. Mira, y te lo pongo así de fácil, la primera vez que yo vi a alguien tomando una foto con el teléfono vertical, dije, se acabó el mundo. O sea, las fotografías son horizontales, ¿no? Las cámaras, todo. Dije yo, perdimos el orden de noción visual, gráfico. ¿Y qué pasó? Esto fue debido a que la tecnología la teníamos en la mano, el teléfono era más portátil, lo tomamos de una manera vertical y además nos comunicamos a través de ello. Entonces, Instagram y todo eso. Entonces, dije, bueno, a ver, creo que tengo que adaptarme yo quizá en ciertas cosas. Y bueno, una vez conociendo el formato, se pueden hacer cosas maravillosas con eso también, pero sí, la tecnología afecta mucho cómo percibimos la información y eso hace también, además de eso, digamos, hay grupos más jóvenes que van empujando de una manera diferente y estas empresas, digamos, más viejas tienen que renovarse, ¿no? Apple, me acuerdo que quitó todo, dejó la manzanita sola y bueno, de ahí se vino Starbucks, se vinieron todos y ahora hacen lo mismo. Y sí es efectivo, sí estamos acostumbrados, necesitamos menos explicación que antes, como lo decía anteriormente, a la información, ¿verdad? Tenemos una lectura mucho más rápida de la información hoy en día, pero dentro de eso se siguen tomando decisiones increíbles para mí desde lugares con mucho poder económico, con mucho acceso a talento, digamos, y es incomprensible cómo pueden. A veces yo creo que lo que pasa, Andy, yo creo que es que la gente a veces, bueno, las empresas a veces se enfocan demasiado en imitar o en complacer en lugar de ver hacia adentro, ¿no? Y preguntarse, bueno, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Vaya, decía Cruyff, decía, si no saben por qué ganamos, menos van a saber por qué perdemos, ¿no? Y decir, ¿cuál es la fórmula del éxito que tuviste? Si no la sabes entender, no vas a saber resolver una situación de crisis. Y eso es lo que pasa con mucho este diseño, ¿no? Y un poquito como los técnicos de fútbol, ¿no? No funciona, cambian el CEO, viene otro, tiene que tomar una decisión rápida, tiene 3 meses, han tenido 2 años para desarrollar. Bueno, esta urgencia nos lleva a estas decisiones como la que mencionas o la de Max y muchos diseños que dices, bueno, no puede ser. Qué grande. Sí, a veces, Emi, me pasa como este ejemplo que ponías de HBO Max, que vos hoy el apellido Max se lo ves prácticamente a casi todas desde Pepsi Max hasta el Boeing Max, ¿no? El 737. El iPhone mismo, es el término más genérico que hay, ¿no? Sí, entonces decís, ok, podríamos estar dándole un crédito y decir, oye, son tan ambiciosos, se la creen tanto, que se quieren apropiar del concepto Max. Qué guay, ¿no? Vamos, bueno, por encontrarle alguna vuelta de tuerca, porque matar o postergar HBO, alguna explicación tiene que haber, porque si no, realmente, por lo menos es incomprensible con la información que tenemos, ¿no? Es no entenderse a uno mismo, yo creo. Es no entender quién eres, como te digo, no entender cuál es tu esencia o cuál es lo que te reconoce, cuál es digamos, lo que te hizo, te dio la fama, el nombre, la reputación, el acercamiento emocional de la gente con tu marca, ¿no? Eso es digamos, meterse el pie a uno mismo, pienso yo. Y bueno, hacen 1000 adaptaciones de todo, es no saber tener un concepto claro. Yo creo que eso es algo muy, muy delicado. Grandes empresas, Apple me parece que tiene un concepto mucho más claro de lo que quiere y de lo que hace, más allá de los errores que ha tenido, pero hay muchísimas empresas que no pueden con este ritmo, ¿no? Claro, es verdad. Acá nos están mandando saludos desde Noruega. Pablo Meli nos está mandando saludos desde algún lugar de la capital. Estamos recibiendo saludos también desde Colombia y desde muchos otros lugares del mundo.
Emi, recién cuando hablabas de lo nuevo, de todo esto que está cambiando, de tanta transformación, de tanta aceleración, de tanta tecnología, de repente aparece un tal Mendilíbar, agarra un equipo roto como el Sevilla, que estaba prácticamente desalmado, y ¡pum! Séptima Copa de Europa, de la UEFA Europa League. Un tipo que ve el partido, en vez de con su último traje de Armani o de Chanel, está con el jogging, tal como, ¿no? Como los Como los 70. antiguos, ¿no? Un tipo que entrado en los años, quizás podríamos definirlo como un romántico, un rebelde, ¿no? Un 100%. viejo rockero, y sale campeón, y rompe todos los esquemas y los paradigmas, ¿no? Del pantalón chupín y de la camiseta súper apretada y no sé qué, no sé cuánto, y de repente desmonta todo, ¿no? Sí, eso a mí me parece muy épico, ¿no? Yo soy muy enamorado de esas historias de épica en el fútbol porque en el momento que todo se vuelve predecible, repetible, el mismo deporte desmerece también, ¿no? Este tipo de eventos hacen más grande el deporte que tanto queremos, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo contigo. La descripción del viejo rockero me encantó, efectivamente, pero lo que hace es un poco de branding. Lo que él hizo es, digamos, hacer creer a aquellos a los que dirige en un proyecto, en una idea. Y bueno, a veces funciona, a veces no funciona, pero de que les transmitió amor, conciencia y una creencia absoluta que ese Total. partido, no ese partido, el partido del United y anterior, o sea, se La fueron Juve. poniendo a presupuestos muchísimo más altos, pero además no solo en una base, digamos, de retraerse, de esperar, de especular, no, en un comerse las situaciones, en un, digamos, ante la adversidad, levantarse y comerse, porque ese torneo les pertenecía a ellos, ¿no? Ese mensaje a mí me parece maravilloso. Yo admiro mucho a este tipo de situaciones. Y bueno, el Sevilla, enorme el Sevilla, su gente, su actitud, el club que sabe que le pertenece este torneo. Y bueno, a mí me gustó que ganara el Sevilla por esa parte que yo admiro mucho de... Además, yo he estado en Sevilla, fíjate que cuando cumplí 50 años, hace un par de años, pasé por Sevilla, nunca había estado en Sevilla y iba caminando ahí con Susan, con mis hijos, y yo dije, de repente, ¿dónde he estado? ¿Qué hice estos 50 años de mi vida hacia atrás? Qué maravilla de ciudad, de gente, todo, ¿no? Entonces, bueno, las emociones siempre nos llevan digamos, a que nos dé gusto que gane un equipo, ¿no? Pero la manera que lo hace, admirable, sí. Qué Estos grande, Emi. últimos grandes situaciones de un mundo mucho más económico, ¿no? Un poderío económico mucho mayor hoy en día, ¿no? Admirable el Sevilla, ¿eh? Qué grande. Emi, mirá, coincido con esa apreciación. Sevilla es una ciudad genial y los sevillanos y sevillanas también. Nos mandan saludos también acá de Lima, Perú, y desde la capital federal, un tal Ito Suaya nos Ay, pone mundialismo a la máxima. Abrazo enorme, abrazo de gol para Ito y para todos los mundialistas. Y leía a Ito y veía ese fondo casi celeste y blanco que tenés detrás, que no es otra cosa que el cielo, no es un croma ni otra cosa. sí, Inevitablemente tuve que pensar en el Mundial también. claro. Y creo que, y quiero saber tu opinión, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me sorprendió gratamente del Mundial en relación a la selección argentina es un equipo técnico con Scaloni, Samuel, Pablito Aimar y Ayala, que siempre mantuvieron un tono muy coherente, muy consistente, salvo quizás un poco el partido muy de calentura con Holanda, Países Bajos, perdón, pero que también es parte del folclore del fútbol. En general, Argentina dio una imagen de seriedad, de profesional. Parecíamos Japón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Visto desde afuera, aunque yo sé que vos tenés un poco el corazón albiceleste, Mucho. desde el diseño argentino, Messi, que Messi ya no es el solista, sino que es parte de una orquesta que funciona mucho mejor, con esa mirada de diseño y experto en fútbol. ¿En qué cambiamos para haber conseguido lo que conseguimos y cómo lo viste y lo viviste? Bueno,
Bueno, yo lo viví de cerca porque estuve, como tú sabes, no coincidimos, estoy yo al final porque volví yo, pero yo estuve 3 semanas ahí. Estuve con los mundialistas, con este enorme grupo de hermandad que tenemos en el día a día, en la vida completa. Es algo que forma una parte esencial de mi vida, ¿verdad? Emocionalmente, intelectualmente, y bueno. Yo como lo vi, mira, yo creo que volvemos a hablar de lo mismo. La gran virtud de Scaloni fue de lo mismo que estamos hablando, fue entender quién eres. Yo creo que lo que había pasado anteriormente con Sampaoli había sido deplorable, ¿no? Es más, lo que había pasado con el Diego anteriormente también, digamos, etapas perdidas en un mundial donde se tenía el mejor jugador que para mí el mundo ha dado, y eso es debatible, es muy personal, pero un jugador irrepetible en su juventud. ¿Qué hace Scaloni, a manera de ver, es que es volver a la esencia, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y sobre todo ponerle un grado de humildad. Había una serie de fracasos anteriormente con equipos mucho más poderosos, con equipos con jugadores y un talento desbordante que ha tenido Argentina naturalmente, y se encuentra un equipo destrozado moralmente después de Rusia, con la cabeza un poco baja, con el mejor jugador del mundo en los 35 años, y con una serie de jugadores que no son necesariamente los que tuvo, por ejemplo, Basile, por ejemplo, ¿no? Que era una brutalidad de medio campo, una delantera con Crespo, Urbati, y bueno, era y Canilla, y bueno, y Balbo, era una locura, ¿no? No, se encuentra en una situación de Otamendi central, por ejemplo, y un montón de jugadores desconocidos. ¿Qué hace? Bueno, es regresar a la esencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? O sea, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde queremos ir? Y dentro de eso, baja el perfil mucho, lo cual me parece muy, muy importante, y se adaptan a roles distintos. Messi tiene un rol muy, muy diferente y sabe, bueno, es otra evolución de un jugador hiperinteligente, me parece, dentro de sus limitaciones físicas comparadas a las que tuvo en el 2008, 10, 12, que era un avión completamente. Y eso hace que funcione un equipo armoniosamente, es como orquestalmente, digamos, funciona como una orquesta de 40 instrumentos, con una coordinación absoluta, más allá de un par de momentos, que eso lo platicamos ahí, donde había que cuidar esa serie de descuidos que da de repente, la entrada de repente una especie como de pánico escénico, Argentina con partidos dominados completamente de pies a cabeza, y donde se le caía la comida de la boca, ¿no? ¿Verdad? En ese momento yo creo que la serenidad de Sampaoli, de Aimar, que por cierto estaba escuchando... Scaloni. Perdón, de Scaloni, y perdón, me quedé pensando en el pasado. Sampaoli es cualquier cosa menos un tipo sereno, o sea que no. Es como un trauma, ¿no es cierto? Es que hablábamos del Sevilla también, pero bueno, de Scaloni, y un tipo como Aimar, que lo he estado escuchando en algunas entrevistas, me parece fantástico, un tipo de conceptos muy claros, conceptos muy en la tierra, muy abajo, muy de la esencia misma de lo que hizo rico al fútbol argentino históricamente, ¿no? A mí me dio una alegría. Yo lo vi desde antes, te lo juro, no es porque soy visionario, ni mucho menos, pero lo dije antes del Mundial. Dije, Argentina lo veo muy bien, muy, muy bien, muy sereno. Ojo, no es favorito, no era Francia, no era Brasil, Inglaterra, pero cuidado, porque Argentina viene callado un poco atrás y viene jugando muy bien. Y tiene un Messi enganchado al partido que dio contra Italia antes del Mundial. Ayer estuve viendo 10 minutos de esto porque fue un año de esto. Y dije yo, bueno, es un recital. Y el hambre que tenía Messi de poderle dar a Argentina una Copa del Mundo es algo que se le tiene que agradecer toda la vida, ¿no? Porque el empeño, el liderazgo que puso es único. No te voy a decir repetible porque nunca sabemos qué, pero es algo único, admirable. A mí me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto. Estuve en el partido de Argentina-Holanda, partido muy sucio desde el inicio. Van Gaal tiró de todo. Todo, desastre. Y este antagonismo de Messi con Van Gaal,
hizo muy sucio y nos dio como resultado situaciones incómodas y que no deberíamos de ver ahí, ¿no? Un pelotazo ahí absurdo de, no me acuerdo quién, Acuña, no sé quién, qué es, me parece. Paredes, inaceptable. Incluso Messi se arrepiente de todo, pasa nada. Fue muy caliente el partido, pero fue dentro del partido, fue lo que fue. Los dos equipos jugaron, los dos hicieron adultos, se dieron sus cachetadas uno al otro y ya está, ¿no? Pero estuvo ahí, fue una cosa increíble. Estaba Tremendo. adentro del estadio, pero bueno. Qué grande, Emi. Emi, estábamos hablando también de este mundo cada vez más complejo y de la necesidad de simplificar las cosas, ¿no? Y una cosa que muchas veces escuché decir es, Messi hace fácil lo difícil, ¿no? Messi hace simple lo complejo. El buen diseño también tiene que hacer fácil lo difícil y tiene que transmitir de una manera simple lo complejo. De hecho, el buen diseño casi que es autoexplicatorio, ¿no? Que no hace falta ni ponerle abajo, ¿no? Cuando te hacen un logo como el de Kia, ¿no? Que ahora todo el mundo lee KN, y tenés que poner abajo, no, que en realidad es la línea del futuro y ese. Ya cuando tenés que empezar a explicar algo, ya mal va el diseño, ¿no? No, totalmente, fíjate, totalmente de acuerdo, ¿no? Y hablabas, bueno, dos cosas. Uno, lo de Max, que hablábamos, pusieron una frase que dice abajo, the one to watch. Bueno, ¿quién pensó poner una frase? ¿Por qué tienes que explicar eso? Pero bueno, estoy de acuerdo. Y mira, parte de lo que yo trato de transmitir. Perdona que te interrumpa. Hace 20 años hicimos un proyecto, si no me equivoco, en Australia. Creo que era el Canal 4. Te hablo de memoria, igual me estoy equivocando, pero casi seguro que era Canal 4 de One to Watch. O sea que si alguien de Canal 4 Australia nos está viendo, demanden a HBO Max si es que tienen registrado eso porque se lo están usando. Perdón, Emi, sigue. Y si se lo quitan, le hacen un favor, de todas maneras. Sí, mira, aparte digo, de lo que yo trato de comunicar con mis clientes, esto que es súper complicado. Cuando tenemos demasiada información y sabemos demasiado sobre un tema, es muy complicado identificar las cosas importantes de lo que sabemos. Entonces, yo empezaría, por lo que empiezo siempre, por todo eso hablaba de conocer la audiencia. El segundo paso que tenemos que hacer en una presentación es simplificar las ideas. Este proceso de simplificación viene, uno, de darle prioridad, digamos, priorizar la información que tenemos. Ok, esta es la lista de cosas que tenemos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que yo quiero que la gente sepa de lo que yo les voy a decir? Y el diseño, obviamente, todo se aplica al diseño, ¿no? Yo estoy hablando de la presentación ahora. Y dentro de eso, saber identificar esos puntos y, lamentablemente, el proceso de simplificación de ideas también lleva como consecuencia a un proceso de eliminación de ideas. Y a veces no queremos desprendernos de nuestras ideas porque creemos que tenemos la solución en ciertos conceptos visuales o gráficos de presentación, pero nos damos cuenta que en realidad, al hacer nuestra lista de prioridades, eso que nos parecía importante quizá no lo es. No lo es. Entonces hay que eliminar información, hay que eliminar y eliminar y eliminar. Ese proceso de eliminación es normalmente el más difícil de todos, ¿verdad? Porque nos cuesta trabajo a veces discernir entre uno y el otro, porque hay que escoger las batallas. En un logo, mira, yo en la universidad donde estudié en México, teníamos un logo increíble, hermoso, hecho es una escuela, digamos, que se fundó por un colegio americano, se llama el Mexico City College, luego le cambió a University of the Americas y luego Universidad de las Américas en Puebla. Hubo una disputa legal hace como 15 años donde le quitan el logo porque hay otra empresa, otra universidad que se llamaba igual y deciden rediseñar el logo y hacen un diseño que te tiras así, dices, no puede ser. Y el concepto era lo que describes, había 4 líneas, la primera línea es la hermandad, el otro la conquista, el otro, y dices, son líneas al final, y al querer, absorber todo, incluir todo, en realidad no incluimos nada, ¿no? Y eso es parte de lo que se comete en el diseño. Simplificar es un proceso muy, muy complicado, pero tenemos que definir cuál es nuestro objetivo antes que todo, ¿no? Y esa parte no todo el mundo la entiende y es muy complicado. En la parte de inteligencia artificial que mencionabas, esa parte es muy complicada, ¿no? La parte de análisis
de entender que lo que queremos, lo que buscamos, de los objetivos, es mucho más compleja, ¿no? Qué grande, Emi. Acá se suma a este episodio número 21, 21º episodio de la temporada 3 de Totem Live, nuestro querido Marto Meli, a quien también le mandamos un fraternal abrazo. Y entramos ya en la recta final de este episodio con nuestro querido Emi, que está transmitiendo completamente en vivo desde Washington, D.C. De hecho, si él levantase la computadora, cosa que no va a hacer para no descuadrarse, se ve el obelisco y hay una vista increíble. Emi, decime una cosa, dentro de tus fuentes de inspiración, tus fuentes de motivación, ya hablamos de algunas, ¿dónde te nutrís para seguir mejorando, para seguir evolucionando? Hay cosas que no van a cambiar mucho, creo que la metodología es algo que es difícil que venga algo que la modifique sustancialmente, puede enriquecerla, ampliarla, pero no modificarla. Yo estoy muy de acuerdo con vos que hay que empezar con buenas preguntas, con un buen análisis, con descartar lo que no va. De hecho, en Totem Branding, el equipo de diseño, una de las cosas que me vuelve loco es cuando yo les tiro, viste, un brief de todo, una tonelada de cosas y me devuelven, viste, como no sé, como si metiesen en una especie de procesador una roca gigante y me sacan el diamante o la perla, ¿no? Y digo, wow, qué capacidad, ¿no? ¿Dónde crees que va todo esto? No solo en el diseño, sino en general, impactos, y de dónde vas a seguir nutriéndote para mantenerte up to date o adelante de la curva o adelante de la ola. Bueno, son dos cosas. Uno tiene que tener una curiosidad intelectual siempre, Andy, siempre, siempre, siempre. En este proceso creativo, el momento que se nos pierde la curiosidad intelectual, pues digamos, todas las articulaciones se nos entumen y nos cuesta trabajo volver al picadito, ¿no? Pero es muy importante eso. Todo el tiempo, bueno, ¿cómo me nutro yo? Bueno, yo veo mucho cine, me gusta mucho el cine, veo mucho cine de festival, cine de arte, de culto. Llevo incluso a veces hasta estadísticas. Trato de seguir a un director, un género, etcétera. Tengo un gusto por el cine muy, muy grande. Por la música, todos los días escucho mucha música, programas de música, leo sobre música y bueno, literatura, obviamente. O sea, tienes que tener un reconocimiento global de las cosas por un lado, pero por otro, la parte analítica tiene que venir de otra parte también, que es, hay que informarse, hay que leer artículos. Yo leo un chico de tecnología también, porque al final del día, todo lo que yo hago, si no lo puedo llevar a un cuarto, a una corte, digamos, y poderlo transmitir, pues no sirvió de nada, ¿no? Finalmente tiene que llegar a una audiencia y la audiencia tiene que poderlo ver claramente, y si no puedo llegar a eso, no importa cuánto diseño hice, pues no llegó, no lo vio nadie, ¿no? Entonces, de tecnología a cultura, a cine, yo creo que tiene una curiosidad intelectual muy amplia y un espectro, digamos, de conocimiento muy grande que nos permita tomar piezas de todas partes, que nos ayude a elaborar e inconscientemente, digamos, conectar cables para poder, digamos, finalmente crear y hacer procesos creativos, ¿no? Qué grande, Emi. Emi, y me comentabas, no sé si se puede decir en público, ese camino que vas a hacer ahora, ¿se puede comentar? ¿No se puede comentar? Por supuesto que sí. Se puede comentar. Contanos un poco qué te lleva a esta edad, este momento vital, esta etapa de tu vida, decir, ok, ahora mismo algo me pide en mi cuerpo, en mi corazón, en mi mente, en mi alma, de ir a hacer una parte del Camino de Santiago. Bueno, Andy, es mucho más sencillo que eso, ¿verdad? Pero, mira, antes que todo, siempre yo jugué fútbol muchos años, ¿verdad? Hasta los 40 años jugaba 3 veces por semana. Yo jugué en la selección, yo tenía una beca en la universidad para jugar en la selección de fútbol de mi universidad. Jugué en México campeonatos nacionales amateur, estudiantiles, lo que tú quieras, pero nunca profesional, pero siempre alrededor del deporte. Con Dami, que estaba ahí en Houston, jugamos muchos años juntos, jugué al indoor, jugué afuera, hasta que me agoté, me pasé al golf, ahora juego golf todas las semanas. O sea que siempre hay una actividad, pero en realidad esto es mucho más sencillo. ¿De dónde vino toda inspiración? Bueno, Susan, mi esposa, que su hermana lo hizo el año pasado.
y este año dijo, lo quiero hacer en el verano. Me dijo, ¿quieres venir? Adelante, no te sientes obligado. ¿Voy sola? Y dije, no, vamos, vamos todos. Y bueno, dentro de todo esto encontramos, bueno, esta inspiración que fue particularmente mi cuñada el año pasado. Y bueno, es un mundo, esto es de este lunes al siguiente, donde vamos a dejarnos ir, vamos a tirarnos del tobogán, vamos a disfrutar el Camino de Santiago, a caminar día a día. Como lo mencionamos antes de comenzar esto, el mejor consejo que tuve sobre el Camino de Santiago es, lo primero que tienes que hacer es dar un paso, y luego el segundo, deja que el camino te lleve paso a paso, no hay que acelerarlo, no es competencia, ¿no? Entonces, es un proceso cual estoy muy, muy entusiasmado, donde vamos a poder desprendernos un poquito de la agilidad, esta frénesis que hay de repente de clientes y datos y reuniones de trabajo y esta saturación para irse de repente a desprender es algo que le tengo mucha ilusión. Además, en un país como España, donde la gran motivación, me hablaba hace rato de la comida, mi gran motivación es poder llegar a cada pueblito dentro de León hasta Galicia y poderme tomar una buena copa de vino, un jamoncito, un pulpito a la gallega, donde vaya llegando, y lo local que me vaya dando cada pueblo. Esa parte es una enorme motivación del día a día. En fin, es una experiencia. Yo creo que nos tenemos que dejar ir a veces en la vida y necesitamos planear. Este tipo, obviamente no es un viaje que haces de un día para otro. Los boletos, en cuanto decidimos hacerlo a 6 meses, 8 meses, los compré y dije, ya estamos, y empieza a ser un compromiso, porque para lograr algo así son muchos detalles que hay que llegar. 13 noches, vamos a ganar 13 días completos. Es un recorrido que se puede hacer en 15, lo vamos a hacer en 13. O sea, se puede hacer 13 o se puede hacer en 15 al revés. Gente que hay 2 días que son muy, muy pesados, que son alrededor de 8 horas caminando, que mucha gente prefiere hacerlo en 2 etapas. Entonces, 2 días se vuelven 4 o 2 se vuelven, digamos, 3, se pueden ser dependiendo de cómo uno quiere manejarlo. Yo hice lo que mi cuñada hizo el año pasado y decidimos hacerlo en 3 para poder llegar, estar en Barcelona y poder llegar a Madrid a comer con querido Andy. Y bueno, es una gran emoción y es un proyecto que me parece que va a ser memorable, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, que lo puedan ver y que sepan que cuando uno quiere hacer un proyecto así, lo puede hacer, que tiene uno la fuerza, la inteligencia, la capacidad, y hay que tener un amor enorme de exploración. En fin, ya iré reportando desde allá Qué grande. estamos a 10 días de comenzar, ¿no? Una cosa así. Vamos, Emi, todavía. Planificación, compromiso, un paso detrás de otro. También perderse para encontrarse, dejarse llevar, conectarse con todo lo que está sucediendo. También salirse de la rutina para refrescar y resetear. Emi, llegando al final de este episodio 21, antes de la despedida formal, una de las cosas que me está entusiasmando mucho de esta temporada 3 es ceder el micrófono y toda la atención al invitado para que nos haga un mensaje de despedida, un mensaje de cierre, un mensaje de conclusión. Así que vamos a mandar cámaras y micrófonos hasta Washington, D.C. y te vemos y te escuchamos, Emi. Un mensaje, bueno, para tu audiencia, para todo el mundo, bueno. Yo lo que les diría es que hay que seguir buscando espacios como este, hay que seguir enriqueciéndonos de la gente, hay que seguir compartiendo nuestras experiencias. Me parece que es muy, muy enriquecedor. Decías, ¿de dónde viene la inspiración? Bueno, de aquí viene la inspiración también. Yo estuve viendo algunas de tus otras presentaciones y es muy enriquecedor porque la mayoría de las veces estamos muy ensimismados en nuestro trabajo, en lo que hacemos, en nuestro conocimiento, pero este tipo de plática nos permiten, yo conocerme a mí mismo, lo cual agradezco mucho. Poder escucharme a mí de lo que digo me parece, interesante, ¿verdad? Porque a veces no sabe uno bien lo que, hasta que lo escucha, uno dice, bueno, qué interesante. Y por otro lado, escuchar a otras personas cuando estamos del otro lado y enriquecernos de esa forma. Mi despedida sería que sigamos siendo felices toda la vida, que sigamos abrazándonos todos los días con todos los que tenemos a nuestro alrededor, seguir disfrutando de la comida, de los paseos, de las caminatas, de las andanzas,
y tratar que el trabajo y las situaciones no dejen digamos, de sobreponerse a toda la alegría que nos da tener gente a nuestro alrededor como tú, Andy, y como todos mis amigos mundialistas que están en algún rincón de este planeta observando o pensando al menos en nosotros. Y ese es mi consejo, por lo menos yo quería salir a la calle, sonreír y seguir avanzando todos los días en buscar experiencias, en buscar los abrazos, en buscar enriquecernos cada día y bueno, ser feliz sería muy cliché, pero de alguna forma buscar sonreír todos los días, ¿no? Que no es poco, querido Emi. Al final, en las cosas simples de la vida están las grandes cosas de la vida, ¿no? Lo que acabas de decir, compartir una buena comida, un buen abrazo, sonreír y que te sonrían, eso, conectar desde otro lugar, no tratando de ser importantes, sino haciendo cosas que importen. Mi querido Emi, sé que tenés una jornada por delante maratónica, que te va a dejar exhausto, pero sé que haces todo con mucho amor y con mucha pasión. Quiero mandar un enorme abrazo a todos los mundialistas, a todas las personas que nos acompañaron desde México, Noruega, Perú, Colombia, Argentina, México, España, capaz que repetí algún país. Emi, priceless conversation, siempre un gustazo. La seguimos en breve con una buena copa de Ribera, de Rioja o de cualquier otra denominación de por acá, y que sigas contagiando estos espacios de felicidad que tan bien nos hacen a todos. Que estés muy bien, recuerdos a Susan, a los chicos, y hasta la próxima. Gracias, Andy, gracias por todo, gracias por este espacio. Saludos a todos y bueno, nos vemos la próxima. Que estén muy bien, completamente en vivo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Gracias, Chao. adiós.